Hubo una noche en la que incluso los dioses temblaron, una noche en la que Thor, el mismísimo dios del trueno, perdió su arma sagrada y tuvo que adentrarse solo en el reino más oscuro y letal de todos, Jotunheim, tierra de gigantes. Lo que allí ocurrió cambió para siempre el destino de los 9 mundos. Esta no es una historia de héroes invencibles. Es una advertencia, una verdad enterrada en las historias prohibidas de la mitología nórdica. Quédate hasta el final, porque hoy te revelaré cómo Thor enfrentó su mayor pesadilla, y lo que descubrió podría destruir todo lo que crees saber sobre los dioses. En los antiguos días, cuando los 9 mundos se entrelazaban por raíces invisibles y los dioses caminaban entre gigantes y hombres, existía un equilibrio delicado mantenido por pactos de sangre, antiguos juramentos y la fuerza inquebrantable de ciertos objetos sagrados. Entre ellos, ninguno era más temido ni respetado que Mjolnir, el martillo de Thor, hijo de Odín y defensor incansable de Asgard. Mjolnir no era una simple arma. Forjado por los hábiles enanos Brokke y Chris Sindri, su poder era tal que podía derribar montañas de un solo golpe, desatar tormentas que quebraban cielos y devolver la vida a la tierra seca con su trueno sagrado. Su sola presencia aseguraba que las hordas de Jotunheim no osaran desafiar el reino de los Aesir. Pero los hilos del destino, siempre caprichosos, tejieron una mañana diferente. Al alba, Asgard despertó bajo una atmósfera extraña. Las nubes que solían flotar ligeras sobre el Bifrost parecían haberse detenido, densas y pesadas, como si presintieran el caos venidero. Los campos dorados que rodeaban la fortaleza de los dioses estaban inmóviles, y un silencio ominoso cubría los salones. Fue entonces cuando se descubrió que Mjolnir había desaparecido. Sin el martillo, Asgard quedaba vulnerable. Los gigantes, enemigos ancestrales de los dioses, siempre vigilantes desde las llanuras heladas de Jotunheim, esperaban una oportunidad así. Sin la protección de Thor, las murallas eternas podían caer y el Bifrost ser asediado. El equilibrio de los mundos pendía de un hilo invisible. La noticia viajó como un relámpago por todos los reinos. En Midgard, las tormentas cesaron de inmediato, y los cultivos comenzaron a marchitarse bajo un solo opaco. En Alfheim, los elfos susurraban antiguos nombres, mientras en Nidavellir, los herreros sintieron una perturbación en los metales sagrados. Incluso en Helheim, las almas errantes se estremecieron al percibir el cambio en el orden divino. Thor, el dios del trueno, cuya cólera podía arrasar bosques y cuyo estruendo era el terror de los gigantes, se alzó en busca de su martillo. Su andar sacudía la tierra, y el eco de sus pasos se escuchaba en las cámaras más profundas de la tierra. Sin Mjolnir en su mano, un vacío sombrío lo acompañaba, una sombra invisible que pesaba sobre su espíritu. Sabía que no había fuerza en Asgard capaz de robar aquella arma sin dejar rastro. Los sospechosos, entonces, solo podían venir de más allá de sus fronteras. Sus ojos, como relámpagos silentes, se dirigieron a Jotunheim, la tierra de hielo eterno y colinas de piedra, donde las criaturas antiguas aguardaban la caída de los dioses. Las señales no tardaron en manifestarse. Tormentas disformes se formaban en el horizonte, pero no nacían de su poder. Eran vientos oscuros, de un frío ajeno, que traían consigo el rumor de un pacto blasfemo. Los árboles ancestrales de Yggdrasil susurraban nombres antiguos, y entre sus hojas se deslizaron fragmentos de una verdad oculta. Se decía que Thrym, uno de los más poderosos señores de los gigantes de Escarcha, había jurado tomar a Freyja, diosa de la belleza y la guerra, como su esposa, y que a cambio de su consentimiento había osado arrebatar el martillo de Thor para exigirla como dote. Con el equilibrio de los mundos en juego, Thor juró recuperar su arma sin demora. No por capricho ni por orgullo, sino porque comprendía que Mjolnir era más que un símbolo de poder, era el corazón palpitante de Asgard, la única defensa contra la oscuridad eterna que acechaba en los confines de Ginnungagap. El dios del trueno inició entonces un viaje colosal, cruzando llanuras abrasadas por antiguas batallas, bosques donde los árboles conservaban cicatrices de relámpagos y mares que se agitaban ante su furia contenida. Los cielos, al notar su paso, cubrían su rostro tras densas nubes, y los animales huían de su sombra. Cada paso lo acercaba al abismo de Jotunheim, un reino tan vasto como cruel, donde los glaciares parecían devorar la luz y las montañas respiraban antiguos odios. Allí, las cavernas ocultaban bestias que ni los cuentos de los Skald se atrevían a nombrar, y los ríos corrían con un agua tan fría que podía quebrar el acero. Mientras los dioses de Asgard aguardaban el regreso de su campeón, Thor se enfrentaba a desafíos que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino la esencia misma de su divinidad. Cada valle, cada cumbre y cada tempestad que cruzaba era un recordatorio de que el poder sin sabiduría no bastaba para enfrentar a los antiguos enemigos de los dioses. El viaje apenas comenzaba, y el destino de los 9 mundos dependía de la recuperación de Mjolnir. Porque en la lejanía, Thrym ya reunía sus huestes, y el eco de los cuernos de guerra se elevaba hacia los cielos.
La senda hacia Jotunheim no era un simple camino a través de tierras heladas, era un descenso hacia la raíz misma del caos, donde las antiguas fuerzas de la creación aún se retorcían en las grietas del mundo. Thor, firme y silencioso, avanzó por riscos donde ningún dios se atrevía a posar la mirada, cruzando puentes de hielo que crujían bajo su peso y valles cubiertos de bruma donde las sombras parecían tener vida propia. Los gigantes de escarcha, bestias de cuerpos montañosos y alientos gélidos, percibieron su llegada antes de que el primero de ellos pudiera verlo. Los árboles se inclinaron, los lobos aullaron y los cuervos antiguos volaron en círculos, portadores de una advertencia muda. Las mismas montañas, moldeadas por el tiempo y el rencor de los dioses olvidados, temblaron al paso del dios del trueno. Sin Mjolnir en su mano, Thor se percibía incompleto, pero no vencido. Cada músculo, cada fibra de su cuerpo palpitaba con la memoria de innumerables batallas ganadas. Era la fuerza pura de Asgard encarnada, y su voluntad no titubeaba. Avanzó entre peñas y hondonadas, guiado por las señales que el viento le entregaba, fragmentos de un plan gestado en la oscuridad. El primer obstáculo lo aguardó en el desfiladero de los cielos errantes, donde gigantes de menor rango custodiaban los accesos al dominio de Thrym. Criaturas deformes, nacidas de la escarcha y la ira, intentaron detenerlo. Pero Thor, aún privado de su martillo, desató su furia ancestral. Con sus puños y rocas arrancadas de la tierra, derribó a cada uno de ellos, y la nieve se tiñó de carmesí bajo sus pies. Cada combate no era solo una prueba física, sino una confrontación con su propio temor al vacío dejado por Mjolnir. Sin su arma sagrada, era vulnerable, expuesto al mismo destino que había infligido a tantos enemigos. Sin embargo, cada victoria reafirmaba su esencia. No era el martillo lo que forjaba al dios, sino la voluntad de defender su reino y el equilibrio de los mundos. Al adentrarse más en Jotunheim, el ambiente se tornó aún más hostil. El cielo se cubrió de una niebla negra, y la temperatura descendió a niveles mortales para cualquier criatura viviente. Lagos congelados ocultaban monstruos prehistóricos bajo su superficie de cristal. Rocas vivientes abrían ojos incandescentes al paso del dios, observando en silencio. Thor alcanzó el Valle de las Cumbres Gemelas, dos colinas colosales separadas por una grieta insondable, donde el eco de antiguos juramentos aún flotaba en el aire. Allí, un enjambre de dragones de escarcha, siervos menores de Thrym, custodiaban el acceso al salón del gigante. Las bestias volaban entre ráfagas de viento cortante, exhalando hielo tan afilado como daga. Sin temor, Thor se enfrentó a ellos. Usó los árboles como lanzas y las piedras como proyectiles. Su cuerpo se convirtió en un torbellino de fuerza, y su furia llamó a una tormenta que los cielos no pudieron contener. Los rayos, nacidos de su espíritu, descendieron aunque no portara su martillo, recordando al mundo que su esencia seguía ligada a la tempestad. Los dragones cayeron uno tras otro, sus cuerpos sepultados en el hielo eterno. Los que lograron escapar desaparecieron en las grietas de las montañas, llevando consigo el relato de un dios sin arma que aún dominaba los cielos. Finalmente, tras días de combate y resistencia, Thor llegó a la fortaleza de hielo, el trono de Thrym. Tallada directamente en la ladera de una montaña, la fortaleza se alzaba como un coloso esculpido por manos milenarias. Torres de cristal relucían bajo la tenue luz de los astros, y las puertas principales, de más de 20 metros de altura, mostraban relieves de antiguas batallas donde los dioses y los gigantes se enfrentaban. Desde las almenas, las huestes de Thrym observaban al solitario invasor. Nadie se atrevía a descender. Sabían bien que la sangre de Thor era fuego vivo, y su furia, un huracán incontenible. Oculto tras sus muros, percibía el desenlace inevitable. Thor se detuvo frente a las puertas y contempló el cielo estrellado de Jotunheim. Sabía que detrás de esas paredes de hielo reposaba Mjolnir, y con él, el destino de los 9 mundos. El aire se llenó de presagios. Los cuervos de Odín sobrevolaron la escena. La tierra vibró como un tambor primigenio. El dios del trueno no aguardó a que la suerte decidiera. Golpeó las puertas con el peso de su cólera, y el estruendo que provocó se escuchó hasta los confines del cosmos. Las estrellas temblaron y los océanos helados agitaron sus aguas dormidas. Un acto de desafío absoluto, el preludio de la batalla final que decidiría la suerte de Asgard. Así concluyó el camino hacia el corazón de la oscuridad. Solo quedaba el combate supremo, donde el trueno y la escarcha medirían su fuerza por última vez. Y aunque la noche era profunda, la promesa de la tormenta ya se alzaba en el horizonte. La fortaleza de hielo crujió bajo la embestida de Thor. Cada golpe era un eco del caos primigenio, una vibración que ascendía desde las raíces de Yggdrasil hasta las estrellas moribundas del firmamento. Los muros, tallados por eras bajo el aliento helado de los gigantes,
resistían, pero el poder antiguo que alimentaba la furia del dios del trueno era incontenible. Las puertas se dieron con un estruendo que partió la noche, y un vendaval de escarcha brotó desde el interior, como un último intento del mundo de los Jotnar por preservar su dominio. Pero Thor avanzó sin titubeo, su piel cubierta de la escarcha que se quebraba al contacto con su calor divino. La nieve se derretía a su paso, y cada piedra resonaba con su furia. El salón principal se abrió ante él como una caverna infinita, iluminada por columnas de hielo que atrapaban la luz de las estrellas. En su centro, sobre un trono esculpido de roca ancestral y colmillos petrificados, se hallaba Thrym, señor de Jotunheim, su cuerpo tan vasto como una montaña, su aliento capaz de congelar el alma de los mortales. A sus pies, custodiado por bestias encadenadas y guardianes deforme, reposaba Mjolnir. El martillo brillaba como un fragmento del mismísimo cosmos, pulsando con una luz que ningún arte de gigante había logrado apagar. Era más que un arma, era el símbolo del orden en medio del caos, el vínculo entre los dioses y la tormenta, el juicio implacable sobre quienes se atrevían a desafiar la voluntad de Asgard. Sin pronunciar palabra, sin miradas de desafío, Thor se lanzó al combate. La distancia entre ambos titanes se redujo en un instante. Los golpes de Thrym eran como avalanchas, y cada impacto hacía retumbar los cimientos de la fortaleza. Pero Thor, portador de la furia del cielo, esquivaba y contraatacaba con una precisión salvaje, arrancando fragmentos de hielo con cada movimiento. La batalla fue más que un enfrentamiento físico, fue un choque de voluntades ancestrales, una danza brutal entre fuego y escarcha, luz y sombra. Los rayos, nacidos del alma de Thor, comenzaron a surcar el techo abovedado, quebrando la oscuridad perpetua de Jotunheim. Los cielos respondieron a su llamado, y una tormenta jamás vista se gestó sobre el reino de los gigantes. El enfrentamiento se prolongó más allá de la percepción de los hombres. Los cuervos de Odín trazaban círculos sobre la contienda, mientras las Nornas, tejedoras del destino, contemplaban cómo las hebras de aquel combate alteraban los futuros posibles. Finalmente, en un momento que pareció congelar el tiempo mismo, Thor atrapó a Thrym en una maniobra de fuerza descomunal, derribándolo contra el suelo helado. La tierra tembló, y grietas imposibles se abrieron en las montañas cercanas. Sin perder tiempo, el dios tomó a Mjolnir, y en cuanto sus manos se cerraron sobre el mango sagrado, un estallido de luz cubrió todo Jotunheim. El martillo, repleto de la energía acumulada, canalizó su cólera contenida. Un solo golpe bastó para quebrar el cuerpo inmenso de Thrym, convirtiéndolo en polvo de escarcha que el viento dispersó. El rugido de la tormenta culminó en un silencio absoluto, y la sombra del gigante se desvaneció como si jamás hubiera existido. Las huestes de Jotunheim, al presenciar la caída de su señor, huyeron a los rincones más oscuros del mundo, condenadas a vivir en leyendas, perseguidas por el eco de aquel trueno divino. La fortaleza, privada de su esencia, comenzó a desplomarse, sus torres quebradas por la furia celestial. Thor emergió de entre los escombros, su silueta iluminada por los relámpagos que aún danzaban en el firmamento. Con Mjolnir en su mano, el equilibrio de los 9 mundos se había restaurado. La tormenta, satisfecha, comenzó a disiparse, y los cielos recuperaron su claridad. Pero el precio de aquella victoria no fue menor. Thor había sentido el verdadero abismo de su furia, y comprendió que incluso los dioses podían caminar al borde de su propia destrucción. Cada batalla dejaba marcas no visibles, cicatrices que ni la inmortalidad podía borrar. Regresó a Asgard sobre los vientos de la tormenta, cruzando los cielos en una estela de rayos y nubes oscuras. Los muros dorados de la ciudad de los dioses se abrieron para recibir a su guerrero, y las valquirias cantaron su regreso. Pero en su corazón, el dios del trueno sabía que aquel enfrentamiento había sido solo una advertencia. Las fuerzas del caos jamás desaparecen. Cambian de forma, esperan en las sombras, y aguardan el momento propicio para alzarse una vez más. Mjolnir volvió a reposar en su altar, pero su resplandor parecía ahora distinto, como si hubiese absorbido algo más que la sangre de Thrym, un fragmento de las tinieblas mismas. Desde entonces, cada trueno que recorre los cielos recuerda aquella noche eterna, y los vientos que golpean las montañas aún susurran el nombre del gigante caído. Los relatos de los hombres hicieron eco de la proeza, y los bardos cantaron que incluso los dioses deben enfrentar sus propias sombras. El equilibrio había sido restablecido, pero la gran rueda del destino jamás se detiene. En algún rincón de los 9 mundos, nuevas fuerzas conspiran, y el nombre de Thor, junto al sonido de su martillo, seguiría resonando, como promesa y advertencia de que el trueno siempre vuelve. Así terminó la noche en que el trueno desafió a la oscuridad y el equilibrio de los 9 mundos pendió de un hilo. Pero esta, solo fue una de las incontables leyendas ocultas que los dioses prefirieron enterrar.
Si quieres conocer los secretos prohibidos, las batallas olvidadas y las historias que otros no se atreven a contar, suscríbete ahora y activa la campana. Porque en este canal, las leyendas están vivas, y tú estás a punto de escuchar la próxima.